César Litvin está con nosotros, es CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, por supuesto es tributarista. Le damos buenos días, doctor Litvin. Nancy Gelaber y toda la mesa lo saludamos. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Nancy, saludo a todo el equipo. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros, y estábamos hablando con mi compañera, con Laura Ojeda, de la presión que sufren los empresarios con esta cantidad de nuevos impuestos y toda la presión tributaria que tiene la economía del país. Sí, para ponerlo en datos objetivos, durante el 2020 hubo incrementos o nuevos impuestos en 14, o sea, hubo 14 alzas de la carga tributaria para empresas y para particulares con motivo de o nuevos impuestos o incrementos de los ya existentes. Y hablando de los ya existentes, ya superamos la barrera de los 170 tributos entre nación, provincias y municipios. Es una cantidad exorbitante por la complejidad que genera 170 tributos para administrarlos, para controlarlos también. Y la verdad que esto nos aleja mucho de las inversiones. Máximo teniendo en cuenta que de los 170 tributos, con 11 de ellos, 11 de los 170, se obtiene el 90% de la recaudación. Con esto lo que quiero significar es que hay más de 100 tributos que están innecesarios, que están de sobra, ¿no? Que es una complejidad del sistema tributario innecesaria. La problemática tiene que ver con que el federalismo fiscal, que significa que nación, provincias y municipios tengan potestad para cobrar impuestos, hace que, como ustedes decían al inicio, empiezan nuevos impuestos o aumentan transitoriamente algunos impuestos y nunca los rebajan y nunca los sacan. Claro. O sea, vamos sumando cada vez más impuestos y yo creo que se está convirtiendo el sistema tributario en una verdadera anarquía donde el contribuyente juega sin arquero. Yo le iba a preguntar recién, Litvin, si estos cambios y esta presión tributaria era el camino correcto, pero ya quedó respondida la pregunta. Evidentemente no es el camino correcto ni siquiera para recibir nuevas inversiones. No, justamente es a contrapelo de lo que se necesita en este momento. Claro. Es decir, hoy la clave, antes de la pandemia y post pandemia con mucho más necesidad, es dar empleo. El desempleo que hay en la Argentina, la pobreza que hay en la Argentina, puede ser bajada con educación y con inversión. La inversión privada, no la pública, porque sabemos qué significa la inversión pública. Entonces digo, lo que hay que hacer es atraer inversiones. En los países occidentales más importantes del mundo están en una carrera de competición para ver quién baja más impuestos para atraer inversiones, porque en el mediano plazo las nuevas inversiones generan más recaudación. Claro. En cambio, la mayor carga tributaria actúa como un espantapájaros de inversiones y eso lo que produce es que con el tiempo mayores impuestos no representan más recaudación porque se produce fuga de cerebro, fuga de fortuna y fuga de inversiones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se están yendo empresas importantes o están cerrando empresas pymes. Claro. Litvin, le pregunto sobre la noticia que hubo a comienzo de la semana cuando se supo que el Poder Ejecutivo envió una reforma del sistema, digamos, una modificación, ¿no?, del sistema para pequeños contribuyentes. Explicamos que se trata del monotributo. Sí. El mundo del monotributo es muy complejo y la verdad es que también es una salida para un montón de gente que no quiere estar en el régimen general, que es muy caro, ¿no es cierto? ¿Qué propone este proyecto? Sí, este es un proyecto que mejora la situación del monotributista, porque el monotributista son pequeños contribuyentes con poca capacidad económica
y que cuando se creó el monotributo hace 22 años, se pensó alojar en ese monotributo a menos de 500.000 personas. Hoy son más de 3,5 millones. Y para ponerlo en números comparativos, hay más monotributistas que contribuyentes de impuesto a las ganancias de personas humanas, llámese asalariados o llámese jubilados que pagan ganancias. O sea, jubilados y asalariados que pagan ganancias son 2.260.000 personas. Monotributistas son más de 3,5 millones. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, tiene 3 partes. La primera es fija el índice de actualización, donde había algunas inquietudes, cuál índice se iba a tomar. Bueno, se define que va a ser el 35,3%. ¿Qué significa el índice de actualización? Todos los parámetros de topes de cada categoría y de tope para estar en el monotributo, que se van licuando, se van evaporando con la inflación, lo que produce justamente es una actualización del 35,3%. O sea que eso va a incrementar los topes para poder algunos seguir quedando dentro del monotributo, que obviamente es un privilegio estar en el monotributo. Claro. En el segundo lugar, en el 2020 algunos contribuyentes del monotributo, por efecto básicamente de la inflación y porque los topes vienen retrasados, tuvieron que salir del monotributo o se quedaron, pero en forma incorrecta, porque ya superaban los montos para estar dentro del monotributo. Bueno, acá este proyecto establece 2 opciones. Aquel que se fue voluntariamente, en la medida en que no supere el 25% el tope máximo de monotributo en sus ingresos, puede regresar con gloria al monotributo. Y aquel que se quedó en el monotributo en forma incorrecta porque no se cambió a ser responsable inscripto, en la medida que también no supere ese 25% de ingresos, puede quedarse en el monotributo. Ahora, aquel que fue intimado y tuvo que cambiarse un poco a la fuerza, no puede volver al monotributo por 3 años. Ahora, en tercer lugar, establece un régimen transitorio como un puente entre monotributo y responsable inscripto. ¿Qué significa esto? El problema que usted bien decía es que entre monotributo y ser responsable de ganancias y de IVA hay un abismo. Ese abismo se ve en el bolsillo. Por ejemplo, en el tope máximo para un prestador de servicio en el monotributo, el que está en la categoría más alta, paga por año 59.000 pesos por año. En cambio, si pasa a ser responsable inscripto, paga por año 789.000 pesos. Por supuesto que esto incide en el bolsillo, ¿no? ¿Pero cómo? Entonces, hace varios años que se estaba reclamando un paso intermedio. Claro. Y este proyecto de decreto sí lo establece, ese paso intermedio entre salir del monotributo y no caerse al abismo y no quedarse con el bolsillo anoréxico por el pago de los impuestos. Lo que se establece acá, un sistema que baja la carga tributaria, a mi gusto, de manera demasiado compleja para ser pequeños contribuyentes, porque permite reducir en 3 años el IVA cobrado en un 50, en un 30 y un 10% anual. O sea que de la alícuota al 21,5 el primer año se va a facturar el 10,5. Claro. En segundo lugar, se le permite tomar un crédito fiscal presunto en base a un parámetro que es complejo, insisto, para los pequeños contribuyentes. Y en tercer lugar, para ganancias se le permite una deducción especial también con un cálculo un poco complejo a mi gusto. Claro. Esos son los 3 parámetros importantes. Bueno, como siempre caemos en los contadores, ¿no? Más allá de que de que sea un régimen simplificado. Sí, siempre, porque básicamente el encuadre es importante, estar bien asesorado por un profesional, pero más allá de eso,
yo creo que no debería ser muy complejo para pequeños contribuyentes la liquidación del monotributo y el encuadre debido en el monotributo. Entonces, estamos haciendo una complejización muy importante para contribuyentes que son pequeños, ¿no? Y que no tienen. Digo, este proyecto mejora sustancialmente la situación actual porque no existía este puente, pero si tengo que decir una crítica, digo, ¿por qué lo hicieron tan complejo para el que pasa del monotributo a responsable inscripto, con una serie de situaciones que lo coloca en un camino intermedio entre lo que debería pagar si no tuviese esta norma y lo que sale, lo que cuesta estar en el monotributo? Claro. Ayer la federación que agrupa los consejos profesionales de ciencias económicas del país reclamaron justamente a partir de una misiva que le enviaron a la titular de la AFIP la posibilidad de extender, de prorrogar por 60 días, ¿no?, el plazo para la recategorización que tenía que vencer el 20 de enero, que vence el 20 de enero. No sé, ¿usted cree que habrá cierto quórum a esta medida? Yo creo que es indispensable porque el proyecto de ley que estamos comentando no fue aprobado por el Congreso y después debe ser reglamentado, entonces no se llega al 20 de enero para reempadronarse. Estamos a 11 días del 20 de enero, ¿no? Claro. Y este es un proyecto de ley. Y si no sale la ley antes del 20 de enero, la recategorización debería ser con los valores vigentes para el 2020, no con ese incremento del 35%, con lo cual van a salir muchos del monotributo si no sale la ley o si no se prorroga el plazo del 20 de enero para la recategorización. Bien, Nico. Litvin, buenos días. Acerca de esa devolución del 35% en ganancias en los que realizaron compras oficiales de dólares y también en consumos en tarjetas de crédito, le quiero preguntar, ¿por qué el periodo de devolución sería en el 2022 y no en el 2021? Le pregunto porque la gente que no tiene mucho esto, el cual un 35% es mucho para su poder adquisitivo, y se debe preguntar, si yo lo pido ahora o hasta abril, ¿por qué me lo devolverían el año que viene? ¿Qué pasa en el medio? Sí, voy a explicar un poco para que la audiencia entienda. Es un régimen de percepción que cobra la AFIP para aquellos que hacen compras con tarjeta de crédito de cosas en el exterior o los pocos que podían comprar dólares dentro de los topes y las restricciones. Entonces, para aumentar el valor del dólar de alguna manera y desmotivar a la gente a comprar los dólares o consumir en dólares, ¿sí? Netflix, etcétera, se estableció este régimen de percepción allá por el mes de septiembre. Y el criterio que se toma es que la devolución o el cómputo de estas percepciones se hacen por año calendario. Entonces, vamos a decir lo siguiente: todas las percepciones que se hicieron entre septiembre a diciembre, ¿sí?, hay 4 opciones de cómputo o devolución. La primera es los asalariados que no tienen retención de ganancias porque le da menos y no tienen contra qué aplicar esa percepción, van a tener que entrar en la página web cuando la FIP lo disponga y van a tener que hacer un trámite digital para que le devuelvan esa percepción, ¿sí? Porque es un pago a cuenta de ganancias o de bienes personales, pero aquel que no tiene ninguno de los dos impuestos para compensar, la FIP le va a devolver. Se lo va a devolver, yo no creo que sea antes de fin de febrero o marzo, ¿sí? Aquellos asalariados que le practica el empleador retención de impuestos a las ganancias, lo van a poder tomar en el cómputo anual que también va a ser por allá por fin de febrero o marzo. O sea, normalmente eso le va a dar un saldo a favor porque el empleador no le retuvo, no le descontó esa percepción, y entonces el mismo empleador le va a devolver la percepción por este tributo. En el caso del autónomo,
que no tiene retención porque es autónomo, lo va a poder computar en la declaración jurada de junio de este año, todo lo que le percibieron entre septiembre y diciembre. Y aquel monotributista que tiene bienes personales, ¿sí?, lo va a poder tomar como pago a cuenta de bienes personales. Si no tiene bienes personales, si no es contribuyente de bienes personales, es muy difícil que no lo sea, porque hoy cualquiera que tenga bienes por más de 2 millones de pesos, un auto, ya paga bienes personales, pero supongo que no tiene ningún patrimonio para pagar bienes personales, también tiene que ir al sistema de devolución en la página web de la FIP. Pero ¿qué sucede? En épocas de inflación no es lo mismo que si me percibieron en septiembre, claro. Yo pueda computarlo en febrero, ¿sí? Y no casi un año después. La inflación hace estragos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Todas las percepciones que se están produciendo a partir del 2021, ¿sí?, desde enero hasta fin del 2021, van a ser devueltos recién el año que viene con este criterio. Por supuesto que con una inflación del 50%, lo que voy a recibir es algo parecido a un helado en la mano. Claro. Clarísimo, clarísimo. Litvin, le agradecemos muchísimo la comunicación, la verdad que nos puso un poco de luz sobre todo el tema tributario, sobre la devolución del dólar, sobre el monotributo, más que claro, como siempre, como nos tiene acostumbrados. Muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana. Gracias igualmente.